¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Volvemos con la gracia del Señor a las andadas de grabar episodios porque últimamente la vida nos lo estaba poniendo un poco complicado, pero hoy justo el Evangelio de hoy dice, habéis recibido gratis, dad gratis, y para mí era como, ya tenemos que volver a grabar y qué mejor que con el episodio que traemos hoy. Pero bueno, antes de eso, queríamos hablar un poco sobre el encuentro que hemos tenido en España con el Santo Padre. Que ha sido impresionante. Lourdes y yo hemos tenido la suerte de poder ir a Madrid a verle, a escucharle, a estar ahí en medio de ese millón y pico de jóvenes. Y la verdad es que se lo hemos contado a Marta un poco express, pero queríamos contar a todo el mundo, pues, ese fuego que hemos sentido, ¿no? En nuestros corazones. Porque creo que todos ya lo experimentamos un poco en el Jubileo en Roma, de cuando vimos al Papa en persona, ¿no? Como que tiene esa mirada que te traspasa, que es como ves a Jesús, esa ternura, ¿no? De un padre, de un abuelo que te quiere. Y es que yo creo que nos ha movido, ¿no? Y hay una frase, por lo menos, que a mí me impactó mucho, que es como, vosotros podéis cambiar la sociedad. O sea, yo le pido, desde que fue este encuentro, cada vez que rezo o el rosario sin intención, y siempre digo, por favor, que este encuentro que hemos vivido de verdad sea un cambio. O sea, yo creo que sí que es posible, ¿no? O sea, que esas palabras que el Santo Padre ha expresado, pero obviamente ha sido gracias al Espíritu Santo, que traspasen nuestros corazones y que sean como ese fuego que él decía, ¿no? Que tenemos que buscar en nuestro corazón para darnos un cambio, ¿no? Un cambio radical en esa sociedad. Y no sé, Lourdes, si quieres decir Sí, algo sí, más. total. O sea, yo también me encantó el sentimiento y la vivencia de unidad, de iglesia unida, de poder ver, aunque es que había 1,5 millones de personas, pero es que la iglesia es mucho más grande. Pero el hecho de que 1 millón de personas ya te impacte y digas, vale, es que no estoy solo, es que la iglesia está unida, es que vamos, no sé, cómo me llenó de energía y de motivación de no vivo la fe sola y aunque parezca que en la sociedad nadie vive como yo vivo y nadie cree lo que yo creo y lo que es la base de mi vida, sí que hay, ¿no? Y como tener ese encuentro con el Santo Padre y que venga a España y, no sé, o sea, me ha puesto un poco el foco, en plan, como sé a quién sigo, que sigo a Jesús, porque yo también decía, es que este hombre, perdón por las palabras que voy a utilizar, no, pero no es nadie. O sea, me refiero, sin la gracia del Espíritu Santo y sin la elección del Señor que ha llevado, o sea, que le ha llevado a ser el Santo Padre, es un hombre como nosotros, ¿no? Entonces, como también me invitaba a dejarme, no sé, dejarme en mi día a día, en lo que Dios me ha pedido a mí, pues llenar del Espíritu Santo y obviamente no soy el Papa, pero como también saber llevar a Jesús a donde yo estoy, ¿no? O sea, no sé, me impresionaba como todo el mundo gritándole, ¡viva el Papa! Y yo me imaginaba qué grande se le tiene que quedar esto y a la vez qué grande la gracia de Dios en él para poder llevarlo adelante, ¿no? O sea, me impresionó, eso me impresionó mucho. Y salí muy, muy, muy motivada, ¿no? Como yo decía, yo no tengo ningún sentimiento de fan de nadie, ¿no? O sea, como no hay ningún cantante que yo diga, ¡buah! Se me acerca y me voy a poner a llorar de lo emocionada que estoy. Y veía al Papa y decía, esto sí. Pero es que no sigo a una persona, sigo a Jesús, ¿sabes? Entonces me encantó. O sea, como ese sentimiento de sé a quién sigo y voy por el buen camino, ¿no? Sí. Y luego también como, o sea, yo no he podido estar presencialmente, pero sí que lo he podido seguir virtualmente. Y como toda la solemnidad, ¿no? De los actos, el silencio en la vigilia, luego en el Corpus Christi, en la procesión, como a mí me impresionaba mucho eso, como todo el respeto que todos los asistentes mostraban, a mí me ha llenado de esperanza, la verdad. Y creo que es una gran suerte que tenemos los españoles de haber podido tener al Papa y con el cariño con el que se ha mostrado en nuestra tierra, es un regalo, la verdad, La que verdad que ojalá sí. sirva para dar mayor gloria a Dios
y que los políticos y que toda la sociedad en general pues pueda, pueda denotar un cambio. Mm, la verdad que sí. Y bueno, ahora José Manuel, si quieres añadir algo con respecto a la visita del Papa, pero primero vamos a presentarte, porque si no, nosotras, vamos, queríamos aprovechar como esa visita también del Santo Padre. O sea, pues lo que me ha inspirado a mí, ¿no? O sea, no sigo a Robert Prevost, sigo a Jesús y dónde le puedo encontrar en mi día a día. O sea, al final parece como súper extraordinario y que si no viene el Papa a España, tu fe no se entiende, pero es que tenemos a Jesús todos los días en la Eucaristía, en la exposición al Santísimo. Entonces, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la Eucaristía, sobre la misa y para ello pues tenemos con nosotras a José Manuel que, bueno, José Manuel Anguiano, que no es cualquier José Manuel, y yo estuve en un retiro que él impartió sobre la Eucaristía y pues le pedí si podía pues venir a contarnos un poco al podcast. Entonces, bueno, él es un padre de familia que pues para servir al Señor también imparte retiros sobre la Eucaristía, pero nos gustaría que te presentaras un poco porque ¿cómo has acabado tú, José Manuel, haciendo esto? Bueno, a ver, soy un padre de familia, es verdad, y es de lo más importante que soy, después de ser hijo de Dios. Y yo soy un hijo pródigo. Yo era muy ateo, ¿vale? Era muy ateo. Y no voy a contar ahora mi historia porque no venimos, venimos a hablar de la misa y de lo que es el centro, ¿no? Pero sí que tiene que ver para estar donde estoy ahora mismo, y es que tuve un encuentro muy grande con el Señor en la misa, ¿no? Yo había tenido una educación católica en el colegio, pero no entendía nada, no la vivía, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que eh, empecé a investigar una vez que tuve ese encuentro, a investigar, yo quería saber de Dios, conocerlo, entonces empecé a investigar y también me hacía muchas preguntas, yo soy muy racional, muy analítico y tenía muchas preguntas del porqué de las cosas que yo nunca había entendido, no había hecho tampoco el esfuerzo, ¿no? Por responder sobre cuestiones de fe, por ejemplo, sobre la misa, ¿no? Había muchas preguntas que me hacía sobre la misa, partía ya de la premisa de que Dios existía, de que Dios era amor, que está la Eucaristía, ¿no? Es verdad, entonces era como tengo que adecuar todo esto. Y al empezar a investigar, pues me di cuenta de eso, de lo maravilloso que es, del tesoro que es, y, y entonces yo quería compartirlo eso. Fíjate, dice, dadlo gratis, ¿no? Yo por eso también los retiros son gratis, porque esto es un tesoro que tenemos gratis, y entonces para mí es muy importante que los retiros sean gratis, que no cuesten dinero, para dar ese tesoro gratis, para que la gente lo conozca, sepa, lo aprecie, ¿no? Porque es una maravilla que la desconocemos muchas veces los católicos. Creo que, bueno, la Iglesia ya desde el Concilio Vaticano II pedía esa formación y un poco como respuesta por un lado, a eso, y porque y también y por amor, ¿no? Porque por amor a Dios y por amor a los hermanos, para que lo aprovechen, la entiendan, la valoren y le saquen el máximo partido posible, y sobre todo para gente que no para ateos, es para gente que ya va a misa, ¿vale? Entonces, para que la aprovechen, ¿no? Para que la entienda, y la pueda disfrutar y vivir al máximo, ¿no? Entonces, empezó a hacer esos retiros, así que por eso estoy aquí. Qué bonito. Yo solo quería decir un matiz porque justo con la visita del Papa salió un vídeo de un personaje famoso aquí, bueno, un influencer en España, que decía que, ¿no? que llega el Papa y todos quieren estar en primera fila en la valla para por favor hacerle un mini saludo, ¿no? Y luego vamos a misa, que es donde de verdad está Jesús, o sea, Jesús real, no el Papa. Y nadie va a primera fila, ¿no? Los primeros bancos siempre están vacíos. Entonces, como que me encantaría que este episodio saliésemos de aquí, nosotras y los que nos van a escuchar, como con ese deseo o ese anhelo de ponernos en primera fila en misa, ¿no? Para decir, yo quiero a Jesús. Así que estamos muy contentas de poder escucharte. Pero es un listón muy alto. Para. Vaya carga. Y tengo un poco de tiempo. O sea, eso también, por eso el retiro me dice, oye, pero es que no puede hacerlo en media hora, es que no se puede, porque si no, no se puede entender bien, ¿no? O sea, imagínate que
La historia de la salvación ha sido siglos y siglos y siglos, etcétera, etcétera. Entonces, reducirlo mucho no, pero lo que pueda, lo que buenamente pueda. Mira, habéis dicho tres cosas de la visita del Papa. Esas tres cosas que os han marcado, han llegado, están en la misa, en realidad, ¿no? Eh, Fátima habló del cambio. En la misa, en realidad, una de las razones por lo que vamos, para lo que vamos allí, es para transformarnos, es para convertirnos, es para cambiar. Eso, y donde conseguimos la mayor gracia para hacerlo es ahí. Entonces, eso, por ejemplo, me acuerdo, que ha dicho Fátima. Luego, Lourdes habló también, aunque no es así, con toda la gente, ¿no? Entonces, a la iglesia vamos también en la misa para vivir nuestra fe con más personas, ¿vale? Compartir la fe y sentir eso, y en comunión, esa unión. No es simplemente, son las dos cosas, ¿no? Es una comunión, en unión con todas las personas y el compartir. Y luego Marta hablaba de la solemnidad. Y también es muy importante, que eso también yo es una cosa por lo que empiezo con el Escolo del Retiro, es que en realidad la misa, por lo que es, pues debería de tener también esa solemnidad dentro de lo posible y esa reverencia, ¿no? Y entonces, fijaos que esas tres cosas que estabais viendo y que os llamaba la atención es realidad, para eso entra la misa, ¿no? Lo que pasa es que si no la conoces bien, a lo mejor te falta y no lo encuentras, ¿no? No sabes el por qué, para qué. Entonces, fijaos que por eso era lo de explicar un poquito cuando me pongo a hacer lo de los retiros, es justamente porque esos anhelos, esa demanda, eso que nos llama la atención también, ahí en realidad lo tenemos, por eso es lo que nos une a todos los católicos, que es la misa. Y luego otra cosa es porque también, que esto que acabas de decir, a veces, yo no sé, la razón, una de las cosas por las que yo empecé a dar mi testimonio en público era también por cómo se recibe la Eucaristía, ¿no? Es justamente eso, es ser consciente. Yo durante el retiro intento que la gente sea consciente de la realidad que no vemos, de la grandeza de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, como en el mismo Antiguo Testamento te va llevando para que entienda un poquito una catequesis maravillosa, para que vea de lo que es eso, y aunque no lo veas con tu ojo, pues lo sepas y que con el ojo de la fe lo puedas ver, y entonces pues eso te derrite. Es sublime, es que es insuperable, pero necesita el ojo de la fe. Y evidentemente esto que estaba diciendo también lo decía Carlos Acutis, ¿no? Y se puede hacer fila, y es que voy a estar delante no solo de Jesucristo, sino en el trono de Dios, con el cielo. O sea, el cielo entero se abre en cada misa. Entonces, claro, hay gente que lo desconoce y por eso, claro, si no lo conoce es mucho más complicado, ¿no? Luego hay gente que puede faltarle fe o no conoce ciertas partes, pero cuando empieza a investigar y empieza a leer, y es lo que yo no me baso en revelaciones privadas ni cosas así, es Sagrada Escritura, Sagrada Tradición, Magisterio. Y de ahí no me muevo. Y con eso solo es una maravilla. A veces me dice la gente, ay, que es que esto es muy bonito. Digo, es que el Señor es muy bonito. Es que es una maravilla, ¿no? Y a veces, pues eso, yo lo intento transmitir. A veces no me sale, ¿eh? Me cuento el esfuerzo. que yo- pero eso, bueno, en la medida de lo posible, en este ratito, pues a ver si consigo transmitir algo y que tengamos más ganas le apreciemos un poquito más y tengamos más ganas de ir a misa. Seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que puede ayudar un montón y sobre todo porque la misa, y ya nos metemos un poco en materia, no es solo una obligación de un cristiano que tiene que cumplir por ir el domingo porque te lo recomienda la iglesia, ¿no? O sea, eso es como que se queda, vamos, en la superficie no, o sea, muy lejos incluso de la Claro. superficie. Entonces, aparte de que también es verdad que la iglesia pues te da una guía para que tú sigas por el camino correcto y luego ya vayas profundizando y conociendo más, a mí me gustaría empezar sabiendo de dónde nace lo que es la Eucaristía y la misa. Es verdad que, claro, pero es que no podemos, José Sí, sí, Manuel. O sea, está bien, está hay que bien, está ser bien. prácticos, porque yo sé que Sí, esto sí, no, sí. no nace de la noche a la mañana, de una reunión, de, bueno, pues la estructura es esta, ¿no? Pero pues yo invito a todo el mundo que quiera profundizar más
que vaya a tus retiros y los compartiremos, pero a mí me gustaría, pues eso, como empezar sabiendo de dónde nace la misa que celebramos actualmente. Eh, a ver, es que esta pregunta, o sea, la respuesta tiene varias respuestas de varios niveles, ¿no? Es como la escritura, que tiene varios niveles, no es solo una cosa, ¿no? Entonces, voy a intentar responder un poco con diferentes niveles de dónde nace la misa y luego intento ser un poco más concreto de dónde nace la misa actual, ¿vale? Entonces, yo diría, es difícil esta pregunta porque yo creo que nace del mismo corazón de Dios antes de la creación. O sea, eso sería la primera respuesta, ¿no? O sea, nace ahí y se va gestando a lo largo de toda la historia de la salvación. Se va gestando ahí y se va prefigurando, se va señalando. Ese sería como el primer nivel, ¿no? Es el mayor acto de amor que tiene para entregarnos Dios. Entonces, es desde el principio, desde antes de la creación, ¿no? Luego habría otro nivel que podríamos decir que sería, aparte de todas esas prefiguraciones que señalaban la misa, en la estructura de todo, del verbo, y luego se hace carne, la liturgia, cómo va, en el éxodo, cómo va viendo los sacrificios, todo eso que va apuntando, ahí va también empezando a cocinarse, un poco a apuntar al culmen, a la plenitud que da con Jesucristo. Pero luego otra respuesta más concreta sería en la vida de Cristo, especialmente en la pasión, desde el jueves hasta la resurrección. Eso es, empezando y se instituye desde el jueves santo hasta el domingo, pero luego tienes que tener en cuenta también, porque en la misa está también metida la ascensión, la resurrección y la ascensión. Y luego, y dice, bueno, vale, pero es porque es eso también, es la vida entera de Cristo la misa, se vuelve a hacer presente ahí, especialmente la pasión. Entonces diríamos que también se instituye, digamos, donde nace también más concretamente ahí. Y luego a lo mejor la primera misa podría ser con los discípulos de Maús. Esa podría ser la primera protomisa, que es la primera que tiene lugar, que tiene una estructura muy parecida, se dan todos los elementos básicos que ya se habían dado antes, y a partir de ahí, en la Sagrada Tradición, la estructura empieza con los apóstoles empiezan a celebrar misas. Entonces, la que tenemos ahora es el Novus Ordo, que viene del Concilio Vaticano II, pero es muy parecida, la estructura y la base es idéntica a lo que celebraban los apóstoles. Entonces, hay cosas que pueden variar y que ha ido adaptando la Iglesia a veces, quitando y poniendo según pensaba que pastoralmente eran mejores, ¿vale? Pero la estructura siempre se mantiene. Yo en el retiro voy enseñando que esa estructura viene desde el principio lo que hay, por ejemplo, que la liturgia, la básica, ¿no? La división que es liturgia de la palabra y liturgia eucarística, pero luego hay cosas que pueden ir cambiando, pero por ejemplo, oraciones como la del Gloria, pues es antiquísima, empieza el siglo II, siglo III, ya hay vestigios de eso. Entonces, si te vas al siglo IV o incluso siglo II con San Justino Mártir, ya es muy parecida a la misa, ¿no? Entonces, no es que hacían como una pequeña fiesta y luego empezaron a adornarla, no, desde el principio había una liturgia, desde el principio digo con los apóstoles, porque venían de un contexto judío con una liturgia, y entonces tenían también sus rituales, sus oraciones y esa parte de la Sagrada Tradición de Jesucristo enseñándole a los discípulos en privado parte, oraciones, pues hasta para cómo ordenar a un nuevo sacerdote, a un nuevo obispo, etcétera, etcétera. Entonces, antes de la creación, podríamos decir también, durante toda la historia de la salvación, con la vida de Cristo, especialmente la pasión, la primera podría ser con los discípulos de Maús y luego ya con los apóstoles. Y la forma que tenemos nosotros sería con el Concilio Vaticano II. Es lo más resumido que puedo hacer. Esa respuesta. Ha estado genial. O sea, nunca lo había planteado, ni había pensado que, por ejemplo, el discípulo de Maús podía ser como la primera misa. Supongo que será porque se cumplen las partes de una misa. Entonces,
¿Nos podrías explicar justo con el ejemplo de Maús como cuáles son las partes Sí. de la misa? Claro, mira, con los discípulos de Maús, Jesús cuando se acerca empieza a hablar y te dice de todo la ley y todos los profetas. O sea, coge el Antiguo Testamento. Lo que pasa que, claro, ahí eran horas caminando y tenía más tiempo. Entonces, pero él iba explicando cómo toda la escritura iba señalando a él y a la Eucaristía. Entonces, va señalando todo. Entonces tienes, como nosotros tenemos una lectura del Antiguo Testamento, ¿vale? Eso ya se daba antes también, en el judaísmo, etcétera, ¿no? Entonces, tienes lectura sagrada de la Sagrada Escritura, que lo señalan a él. Tiene eso, luego él iba explicando. Eso, para eso también está luego la homilía. O sea, era como un estudio bíblico que se lee, lo que pasa es que Jesús lo dice de palabra. Él lee la palabra de Dios, tiene su explicación y te prepara, luego lo tienes al mismo que diríamos en el Evangelio, y eso es lo que le prepara para los discípulos para reconocerlo en la Eucaristía. Luego pasa a la liturgia eucarística. Y después de haber visto todo eso y que le ardía su corazón y estaban ya preparados, es cuando lo reconocen, se le abren los ojos y lo reconocen. Entonces necesita esa preparación, no puedes quitar la liturgia de la palabra, porque toda esa preparación que necesitas también para tu corazón, para poder reconocerlo después a Jesús en la Eucaristía, a través también de la palabra, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor Jesús no hizo el credo después del Evangelio, ¿no? No lo hacía exactamente esa parte. Nosotros necesitamos, tenemos el Evangelio, tal, casi toda la Biblia es un libro también para verlo a la luz de la Eucaristía, a la luz de la misa, ¿no? Entonces, ellos después, en la fracción de pan, es cuando lo reconocen. Y además, yo en el retiro cuento un par de cositas sobre los discípulos de Maús. Por ejemplo, ahí se ve claramente que no le reconocen al principio. Lo ven, le ven la cara, pero no lo reconocen, ¿no? Y todo, en la resurrección, los discípulos, María Madera, tampoco lo reconocen, ¿no? Y eso también preparándonos porque ahora nosotros cuando nos lo vamos a encontrar en caras de hombres que no conocemos, que no los reconocemos, que son los sacerdotes. Entonces, él va a hablar a través del sacerdote, en persona Christi, actúan. Cuando está hablando, el sacerdote están leyendo la lectura, están proclamando la palabra de Dios. Es Cristo realmente el que está hablando, ¿vale? Aunque sea con la voz de él. Y ellos tampoco lo reconocerían, no le reconocerían ni la cara ni la voz. Nosotros lo tenemos que encontrar así. Lo vamos a encontrar en la palabra así, en otra persona, y luego en la Eucaristía. Ahí donde eso que decía de cómo podemos quedar con él, es que está ahí presente, ¿no? Hay varios grados de presencia, de cómo está Dios presente o Cristo. En la palabra está y luego está en persona, en persona, en carne, en la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa preparación para que con los discípulos de Maús lo puedan reconocer también, ¿no? Y veas y reconozcas después de esa preparación a Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, en el Concilio Vaticano II, una de las cosas que se hizo es recuperar la lectura del Antiguo Testamento, porque ya la gente lo desconoce, no se conocía, antes sí, ahora no, pero han hecho un trabajo maravilloso y normalmente está enlazado. O sea, te pone el Antiguo Testamento, te pone un salmo, te pone una epístola y todas tienen su conexión que llega al Evangelio. Y en todas llega justamente para llevarte ahí a la Eucaristía y encontrártelo en persona ahí en la Eucaristía. Por lo menos en la Eucaristía, aunque no comulguen, ¿eh? Porque Él se hace presente ahí y vas, que eso es una cosa, vas a estar, por ejemplo, una cosa que es unánime en la Iglesia desde el principio, vas a estar en el Calvario. Es que va a estar, no lo vemos, o sea, en una realidad espiritual, no una realidad material, pero espiritual. O sea, nosotros vamos a estar presentes en el Calvario, ¿no? En toda la pasión, especialmente en el Calvario. Entonces, es un momento, y se imagina, y tenemos que intentar hacer ese esfuerzo de fe, decir, oye, ¿cómo estaría yo si fuera al Calvario? No vamos solo al Calvario, ¿eh? Luego también vamos a tener a Cristo resucitado, ¿no? Pero dice, si yo fuera al Calvario, ¿cómo iría? ¿Cómo sería mi actitud? ¿Cómo lo viviría? Bueno, es que eso es lo que va a pasar. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Pero vamos a estar ahí y además no solo eso, sino luego además va a estar todos los santos, todos los apóstoles, todos los ángeles, el trono de Dios, vamos a estar ahí. Entonces, bueno, es parte también, la liturgia que vivimos aquí señala y hacemos partícipes de la liturgia del cielo, que hay ahora mismo en el cielo, es que nos unimos a ella, ¿vale? Entonces, claro,
es una maravilla, o sea, es el mayor milagro de todos los milagros que se pueden hacer en la Eucaristía, la misa, la consagración, etcétera, ¿no? Entonces, es una maravilla y, y, y bueno, necesita también esa preparación secta. Es una cosa tan grande que ha necesitado siglos, o sea, de asimilar conceptos, asimilar cosas en un pueblo para recibirlo, para que de repente dijeran, wow, es que es esto, o sea, todo lo que ha estado hablando, todo lo que ha pasado hasta ahora es un rescate que se concreta aquí, para mí y ahora, para que yo pueda estar presente en esa alianza que también, o sea, sobre todo el sacrificio de la misa, pero también la alianza, se sella tu alianza esponsal con Él, con Cristo, es que vas a tu boda con Cristo en cada misa. O sea, es que es impresionante, es una maravilla. Entonces, oye, es que voy a un sitio que cualquier otra cosa que no es nada. Y lo que está diciendo, evidentemente, el Papa es el vicario de Cristo, es maravilla, pero claro, o sea, y además dice, oye, es que un sacerdote tiene una dignidad, un obispo tiene una autoridad y una dignidad, el papa y tal, pero claro, cualquier criatura en comparación con Dios no es nada, no es nada, ¿no? Entonces dice, pero es que ahí vamos a estar con Dios mismo, vamos a estar de la forma más personal que existe, ¿no? Porque dice, yo estoy aquí ahora mismo y rezo y, oye, Dios está presente, pero no de la misma forma, aquí está en persona, está en persona, en carne, ¿vale? Entonces, es una maravilla, no sé. Has respondido a una pregunta que queríamos hacerte sobre por qué vamos a misa, ¿no? Que al final es pues para estar con Mm. Dios y para dejarnos transformar por Él. Y lo más importante para saber que hay que hacer, que por lo que vamos a misa, para que vamos, lo primero es para darle culto a Dios. O sea, el centro no somos nosotros. El centro es para darle el culto debido a Dios, porque el único sacrificio agradable a Dios Padre es el que hace Jesucristo en la cruz. Y nosotros vamos a unirnos, primero vamos a unirnos a a ofrecer ese sacrificio, porque tenemos que seguir ofreciendo el sacrificio. Es que eso eh, ahora mismo a lo mejor suena muy, muy, muy raro, por el tema de los sacrificios, que parece una cosa muy antigua, pero tenemos que seguir ofreciendo sacrificio, el único realmente aceptable, y por eso tuvo que encarnarse y morir Cristo, ¿no? Que podía realmente pagar. Tenemos que seguir ofreciendo y tenemos que unirnos a Él, y nosotros, otra de las cosas que vamos es a ofrecernos en el sacrificio. Llevamos todo lo que tenemos del mundo, toda nuestra vida, lo ofrecemos allí y nosotros también vamos a ofrecernos. Vamos a ofrecernos en la misa, en el sacrificio con Cristo, ¿vale? Entonces, ese cambio, ese cambio que decía, que estaba diciendo Fátima, ¿no? Justamente ahí, ¿no? En esa, yo voy a ofrecerte mi vida y aquí me ofrezco y voy a reafirmar mi alianza, ¿no? Y entonces, necesito también, o sea, yo voy a eso, luego cuando salgo y tengo que llevar a Cristo, ¿no? O sea, en misión, no tengo que llevar a Cristo al mundo, traigo al mundo aquí y llevo a Cristo fuera. Pero una cosa también muy importante porque vamos a misa es porque, por ejemplo, es que necesitamos escucharlo. O sea, no solo de pan vive el hombre, no dice, y por eso también la parte de la liturgia de la palabra no la puedes quitar. Y, y hoy día más, porque tenemos tanta información, tanta gente, tanta opinión, que es la vacuna y es la respuesta además, y es la verdad, y no son opiniones. Y, por ejemplo, para temas como qué es el amor o qué es la libertad, la respuesta la vamos a encontrar allí, tanto en su palabra como en el hecho, ¿no? O sea, ahí, porque nos podemos liar mucho cuando pensamos qué es amar y cómo es amar, o cómo es amar a Dios, ¿no? Y dice, oye, pues que ahora viene, amar puede ser cualquier cosa, le puedes llamar amor a cualquier cosa. Sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, una muestra, o sea, imaginad que vamos al Calvario. Es una prueba, la más concreta de el amor de Dios que está crucificado por sus criaturas, de Dios Padre que da lo mejor que tiene, que es a su Hijo, tu Hijo que da todo, que se entrega totalmente a su cuerpo, la Virgen te da también a su Hijo, o lo ofrece, ¿no? Y luego el mismo se da en alimento para su criatura, para tener una unión que es la unión más grande que se puede tener, ¿no? Es una unión mucho más grande que cualquier unión esponsal, ¿no? Entonces, es un amor concreto y puro, pero que te enseña que el amor es en la cruz, en el sacrificio, no es en los sentimientos, no dice, no ves los sentimientos de Jesús que decía, ay, qué bien que estaba, mira cómo bien me lo pasé, ¿no? Yo te lo demuestro
de la forma que puede demostrar más cómo es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Entonces necesitamos escuchar, o, por ejemplo, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, digo, hágase tu voluntad, ¿no? Y rezo el Padre Nuestro, necesito saber qué es lo que quiere Dios, y es a través de su palabra, a través de la iglesia. Y para conocerlo, si yo me enamoro de él, necesito conocerlo, y la forma de conocerlo es a través de la escritura. Entonces yo también voy a encontrarme para conocerlo, para dejarme transformar, para saber en qué tengo que transformar. Yo estaba escuchando, yo cada vez que escucho, especialmente me pasa con San Pablo, pero o sea, me pega unas palizas, yo- me pegan unas palizas de decir, guau, esto tengo, guau, es que vas, me hinca en el corazón y esta piedra dura tengo que cambiarla, o sea, para poder ese cambio que está pidiendo, tengo que reconocer dónde tengo que cambiar, qué me está pidiendo Dios, qué exige, qué, lo que me da sentirse súper amado, porque es un amor tan grande, es un amor físico, te comes el amor. Pero cómo es la respuesta también, ¿no? Pero para poder responder yo tengo que conocer eso, ¿no? Tengo que conocer pues cómo es amar, cómo es el amor y dejarme pues eso, sanar, liberar por Dios, nutrir mi mente, mi corazón y luego llenarme de eso para llevarlo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, para todo eso vamos a misa, ¿no? ¿Por qué? Y por qué, pues, por ejemplo, también, uno otros por qué es porque, o sea, por ejemplo, Dios no lo pide, y Dios lo pide como Dios Padre porque sabe que lo necesitamos. Él no lo necesita, es Dios. Pero nosotros necesitamos estar con Él. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él, en realidad, ¿no? Y nos lo pone, pues, claro, a veces que perdemos de vista el amor. Los preceptos muchas veces son cuando tú no eres capaz de amar, no te sale de ti. Porque si tú estás muy enamorado de una persona, no te hace falta que nadie te diga, mira, por lo menos una vez a la semana, una horita, por lo menos tienes que estar. No, tú vas, tú quieres estar con esa persona. El mínimo, el mínimo es cuando te falta, pero sabe que incluso, aunque te falte, tú vas y te apoya y te da, y etcétera, ¿no? Entonces, nosotros también como cristianos, que somos imitadores de Cristo, tenemos que imitar, y Cristo, que vivió en plenitud, la vida más plena que puede vivir un ser humano, iba los sábados a la sinagoga y cumplía, y nosotros pues lo imitamos y lo seguimos y hacemos lo que nos pide. Entonces, bueno, hay muchas razones también del por qué, ¿no? El por qué lo necesito, por qué me lo están pidiendo, por qué es bueno para mí, evidentemente. Yo, es que si no me seco. Yo ahora mismo, yo que vivo años sin Eucaristía y sin nada, ahora mismo es que, o sea, veo tan claro que lo necesito a diario, que es que como yo, porque si mi hijo está malo, no puedo ir a misa, no sé cosa, cuando están 2 días, me pongo de los nervios. Pero porque ahora tengo mucho más claro que necesito unirme a él, necesito estar con él para poder llevarlo. Para poder llevarlo porque yo lo que quiero llevar es a él, no me quiero llevar a mí. Entonces necesito ahí recargarme, recargar eso y llenarme de él para llevarlo. Entonces, bueno, por eso digo, lo primero es a darle culto al Señor, ¿vale? Que tenemos esa idea muy importante, a ofrecer ese sacrificio y dejarnos que nos santifique Dios, ¿no? Que nos transforme y nos cambie. Si me enrollo mucho, me corta. Está genial, José Manuel, de verdad. Yo nunca me había visto con tanta importancia el recibir, o sea, lo que la palabra, o sea, muchas veces te enfocas en qué quiere decirme Dios con esto, que también es muy importante, pero tener un lugar de referencia que te diga la verdad en los días, o sea, la sociedad de hoy, qué importante, ¿no? Y muchas veces como que nos acostumbramos a lo que escuchamos y aunque no te des cuenta, eso te mantiene, ¿no? Te mantiene firme y por Claro. un camino firme, ¿no? Entonces, un poco así, resumiendo la estructura de la misa actualmente, porque has dicho que está la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, que por cierto, yo tenía dudas porque a veces se hace referencia, ¿voy a misa o voy a la Eucaristía? O Ah, sea, que se utiliza como un sinónimo, pero realmente como que la misa lo engloba todo y la Eucaristía es parte de la misa o cómo. bueno, es que sí, bueno, yo en el retiro cuento eso. Para la misa no siempre se ha llamado misa, ¿vale? Y tiene varios nombres y te lo puedes encontrar de varias formas, tanto en las escrituras como en el magisterio. Entonces, una de las formas que tiene, pues puede tener el santo sacrificio, o puede ser la comunión, o la cena del Señor, o la fracción del pan, pero otra es Eucaristía, simplemente, ¿no? Que además, fijaos eso también, cuando digo culto, una de las partes que se ha dado culto es para
dar gracias a Dios, ¿no? Eucaristía, ¿no? Que es lo que significa acción de gracia. Entonces, Eucaristía puede ser que nos estemos refiriendo a la misa, ¿vale? O puede ser que a Jesús sacramentado, ¿vale? Que viene de ahí. Entonces, la misa es todo, no es la liturgia eucarística, es todo, ¿vale? Y luego tenemos a Jesús Eucaristía. Jesús en la Eucaristía, en el pan consagrado que ya es Jesús, ya no es pan, ¿no? Son dos cosas distintas, pero fíjate que a mí me llamó la atención cuando empecé otra vez a volver al catecismo y cosas así, que decía, en los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, decía, oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar, por un lado, ir a oír, no comulgar, solo oír. Y luego decía, ese comulgar al menos una vez al año y por Pascua de Resurrección, ¿no? Y confesarse si va a recibir la comunión. Y yo decía, bueno, pero oye, aquí lo importante es la comunión, ¿no? Entonces, en realidad, y eso es unánime en la Iglesia, lo más importante es la plegaria eucarística, que se da dentro de la liturgia eucarística, ¿vale? Es la plegaria, porque ahí se da, se dan las tres partes de ese culto que sería la oración, esa oración, ese sacrificio, ¿vale? Y esa postración. Y todo junto es adoración. Lo que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar como adoración. La adoración engloba esas tres cosas, ¿no? Te hace falta el sacrificio. Por eso decía, digo, cuando rezamos el rosario no hacemos adoración, decimos, vamos a rezar el rosario. Sin embargo, podemos ir delante de una custodia y decimos, vamos a hacer adoración eucarística. ¿Por qué? Porque proviene del sacrificio, ¿vale? Es la Eucaristía que proviene del sacrificio, viene de la misa y tenemos que pensar cuando vamos a hacer la adoración que viene de ese sacrificio y que nos lleva al siguiente y a la siguiente comunión. Entonces, la parte más importante, que por eso hay que saber para qué vamos, sobre todo, lo primero que he dicho es para dar el culto a Dios. Tú le puedes dar ese culto a Dios sin comulgar, ¿vale? Ahora, evidentemente, si puedes, y ahora eso sí luego explicaré, porque tiene unos requisitos el ir a comulgar, que son muy importantes. Si puedes, claro, la comunión es una maravilla, inmerecida, un regalazo, y es el momento de mayor intimidad que puedes tener tú con Dios. Es el mayor de mayor intimidad. Pero tú puedes ir a misa y no comulgar. Y puedes ir a misa y no comulgar, y has ido a la misa y la has aprovechado y has recibido muchísimas gracias. Y es un objetivo prioritario, está por encima, ¿eh? Está por encima el asistir a misa porque tienes que ir a justamente eso, a recibirlo en la palabra, puedes hacer una comunión espiritual y vas a ofrecer ese sacrificio, vas a darle el culto a Dios que es debido, ¿vale? Entonces, tiene esas dos partes y la Eucaristía, eso, puede estar hablando de la misa entera o puede estar hablando de Jesús, Eucaristía, Jesús sacramentado, ¿no? Yo quería profundizar un poco más en el tema de la consagración, Sí, porque es como el momento más importante y también es el momento como que, por lo menos a mí personalmente, como hay veces que me distraigo y de repente es como, ¡Ah! Jesús está en el altar y yo no me he dado cuenta, ¿no? sí. Entonces, pues quería saber un poco, uno, cómo mini trucos, ¿no? Para centrarse. Segundo, como qué cosas, o sea, qué podemos pensar para ser conscientes de lo que realmente está sucediendo. Y sí, no sé, como intentar estar en el momento y poder acompañar a Jesús en la pasión, porque en ese momento, ¿no? Si no estoy equivocada, es un momento de la pasión, entonces como que es un momento importantísimo para decir Jesús, estoy aquí contigo. Entonces, un poco, si nos puedes ayudar en eso. Sí, bueno, una cosa es para que te ayude. A ver, esto ya son cosas personales, ¿vale? De cómo yo lo haría o cómo yo lo hago o qué creo que funciona. Pero hay otras cosas que no tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, la iglesia te dice que para tú vivir la misa, por ejemplo, necesitas conocer las escrituras. Porque la misa sale de las escrituras y la misa está llena de las escrituras, ¿no? O sea, cuando dice, el Señor esté con vosotros, pues eso viene del libro de Ruth, que lo dice vos. O sea, todas las escrituras te llevan a la misa y la misa está llena de la palabra de Dios, ¿no? Pero para entenderla,
para entenderla, y también tienes que profundizar un poquito en lo que es la tradición y incluso, pues bueno, en cómo está hecha y por qué está hecha la liturgia como está hecha ahora mismo, ¿no? Las razones de por qué, o sea, por qué, por ejemplo, ahora vuelven a poner los salmos, o por ejemplo, lo que he contado del Antiguo Testamento, ¿no? Oye, pues ¿por qué? Pues porque ahora la gente no lo conoce y necesita escucharlo, necesita conocer la historia, que es tu historia, es nuestra historia, ¿no? Entonces, por un lado, dedicarle un tiempo a conocer, ¿vale? Luego, prepararte para la misa y que es de muchas formas, por ejemplo, hacer la lectura antes de ir, rezar, estar en oración antes de, ¿no? Preparando. Pero dice, oye, ¿cómo soy consciente? Pues mira, una de las cosas también es pedir la fe, pedir la gracia, ¿no? Y de hecho yo lo he contado en el retiro. Por ejemplo, cuando tú tengas el Señor ten piedad, dice Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, eso viene del Evangelio, cuando hay dos ciegos que están a la salida de Jericó y Jesús pasa, ¿no? Entonces, y entonces dice, Señor, hijo de David, ten piedad de mí y vuelve, cuando vuelve, ¿no? Es pedirle al Señor ahí, ese Señor te piedad, que nos abra los ojos espirituales porque va a pasar, se va a hacer presente. Se va a hacer presente Cristo. Entonces, pedirlo de corazón. Hacer que las oraciones, que lo que digamos con nuestra boca corresponda con nuestro corazón y nuestra alma. O sea, no repetir automáticamente, sino es. Por eso también está bien que las misas sean lentas, para poder eh, eso, pues que lo que digo lo siento, lo pienso, sé lo que estoy diciendo, lo digo conscientemente, ¿no? Sé consciente qué es lo que pasa, conocerla, decirla, meterme en el momento. Luego tenemos un problema en nuestra sociedad, que es que estamos acostumbrados a todo lleno de ruido, de estímulos, correr un lado para otro. Entonces llegamos allí, incluso aunque queramos, no podemos atender, perdemos la concentración muchas veces, ¿no? Entonces, eso a lo mejor se puede trabajar fuera de la misa. El poder, pues, darme mis paseos tranquilos en silencio, por ejemplo, o hacer lecturas más tranquilas, etcétera. Acostumbrarme a eso para que cuando yo vaya pueda mantener la concentración, ¿no? Y luego, en el retiro cuento también que una de las cosas por las que nos persignamos, empezamos a hacer estas señales, ¿verdad? Una de las cosas es para evitar, si lo haces, ahora, bueno, si tú lo haces con fe, lo que estás pidiendo de otras cosas es una protección contra el demonio, para que te deje escuchar el Evangelio. Deberíamos de poder escucharlo todo, pero especialmente el culmen de la liturgia de la palabra, el Evangelio, para que no te lo pierdas, ¿no? Porque justamente ahí puede empezar a pensar en dónde he aparcado, qué voy a comer hoy, etcétera, etcétera, pero y entonces te lo haces con esa intención, esa es una de las cosas por las que lo haces, ¿no? Es la cruz que espanta al demonio, pero luego la consagración igual, ¿no? Entonces, una cosa buena es conocer los signos, qué significa cada cosa, para intentar transportarme yo a eso. O yo en el retiro intento decir también cómo intentar hacer mini encuentros con Cristo en cada parte. O sea, qué actitud, qué personaje. Por ejemplo, al principio, cuando hacemos los actos penitenciales, antes de empezar, y hacemos el yo confieso, como el publicano. ¿Ha visto que dice un profesor de Sagrada Escritura, dice, el publicano estaba al fondo del templo, era católico seguro, estaba allá atrás, no se ponía en los bancos del principio, ¿no? Pero eh, es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Y el publicano se pega golpe en el pecho, que es por lo que lo pegamos nosotros los golpes en el pecho, ¿no? Entonces, oye, ¿qué actitud, de dónde viene, o qué parte, de dónde viene esto, y cómo puedo vivir yo eso? Y meterme en la piel, pues como ahí soy publicano, después voy a ser como el ciego, después voy a ser, y ver un poquito. Por eso, si conoces la escritura, conoces mejor de dónde viene cada parte, cada frase, y puedo meterme también más ahí. Puedo vivirlo mejor porque la entiendo mejor. Tú imaginas si vas a una misa en alemán, pues, entonces, también lo de poner lenguas vernáculas del Concilio Vaticano II, la posibilidad era para que podamos participar más activamente, para que podamos entender bien y podamos vivirlo mejor, para que no veamos solo que es una oración solo del sacerdote orando por el pueblo, porque no solo eso, evidentemente, y nosotros podamos participar más activamente de eso. Entonces, hay cosas que no son simplemente de la misa, sino que a nosotros nos cuesta. Pues yo con el retiro me decían, es que la gente más de 20 minutos no aguanta, es que la gente más de media hora tal, y digo, pues yo menos de 10 de la mañana a 7 de la tarde no puedo.
porque si no, no encaja. Uy, tal. Pero luego las películas duran 1 hora 20, ¿sabes? Y, y la gente, si se engancha, puede mantener la concentración. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las películas saben cómo mantenerte la atención un poquito, pero es buscarte cómo me lo engancho. Cómo me engancho yo, cómo me identifico con lo que pasa, con lo que está pasando un poquito, y eso también ayuda, ¿no? Y no sé si, porque me había preguntado varias cosas, o sea, como truco un poquito cómo hacerlo, ¿qué más? ¿Me Sí, habéis o dicho algo sea, más? Que no sé si he contestado todo. sobre la consagración, como por qué es tan importante la consagración o qué es lo que Ah, realmente pasa en la consagración. claro, a ver, es tan importante porque justamente es el momento del sacrificio. O sea, imagínate, es el momento más importante de la historia del universo. Es que Cristo ahí dando todo, bueno, y no solo eso, porque yo lo explico un poco, es ahí donde nace la iglesia, donde es la boda con la iglesia, es de donde nacen todos los sacramentos, del costado de Cristo, de su sangre y de su agua. Entonces, estamos en un momento tan importante, tan intenso, o sea, ya solo por lo que significa el sitio. Entonces, la consagración, tú vas a estar allí. La consagración empieza y se ve todo. También está el jueves en la última cena, ¿no? Pero va a estar en el momento que es más importante para la humanidad. O sea, sin ese momento nadie podría salvarse, nadie podría ir al cielo. O sea, es como reconcilia, Dios mismo reconcilia al mundo, al ser humano, ahí, ¿no? Lo sabemos, pero es ese momento, ¿eh? O sea, tú imagínate que vas a ir a tu boda. De hecho, bueno, explica, es que es así, ¿no? Entonces, claro, oye, voy a ir a mi boda con Cristo. Dice, a mí me gustaría ir a Tierra Santa. Pero ir a Tierra Santa por el 2000, por el año 33, ¿te gustaría ir allí? Y diría, "Uf, sería una maravilla". Bueno, pues es que es eso. Eso y con la resurrección y con todo junto, ¿no? Entonces dices, wow. Entonces, ahí será ese sacrificio perfecto, agradable a Dios, que es el que nos salva, al que nos unimos nosotros. Entonces, se da en el momento de la consagración, que está dentro de la misma plegaria que se está pidiendo. Y se pide por la unidad, y se pide por la iglesia, por la militante, y se unen los santos, todo, se unen los santos. Además, es que justo en la consagración, en la plegaria eucarística, la plegaria que empieza, se abre el cielo. No lo vemos, pero se abre el cielo y estamos delante del trono de Dios con todos los santos, con todos los ángeles. Entonces, claro, ese momento, que no hay un momento más grande que podamos tener en esta vida. No lo hay. Entonces, claro, hace falta hacer a lo mejor ese esfuerzo de imaginárselo, de imaginárselo. Yo pongo muchas imágenes, hecho con inteligencia artificial, para intentar imaginarnos algo así, ¿no? De lo que podríamos imaginarnos, de decir, oye, imaginar que está ahí esto, porque Dios, que esto es lo que no se ve, ¿no? Cuando le dice el Señor a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Y todos nos imaginamos que era de noche y dice, claro, es que son muchas, no. Y dice, es que era de día. Entonces sabe que está allí, pero no las ve. Pues nosotros igual, o sea, sabemos que están los ángeles, sabemos que están los santos, sabemos que está la Virgen, sabemos que está Cristo. Es todo. El único momento seguro, seguro, seguro que sabemos que está actuando el Espíritu Santo es ahí. De lo demás a lo mejor podemos tener alguna duda en algún momento, pero en los sacramentos seguro, pero ahí está todo. Entonces, intentar meternos en eso. Luego te puedes despistar, evidentemente, y puede haber un momento, y luego hay que luchar con que se nos haga, que nos acostumbremos. Lo vemos tan fácil, lo vemos tan fácil, tan gratis, y tan que no se ve nada, que es fácil que te acostumbres, ¿no? Y tienes que luchar con eso, pero como el amor, o sea, el amor con tu pareja van pasando los días y la tienes al lado a lo mejor y, y tienes que hacer también un poquito, ¿no? Por decir, oye, pues es que en realidad es maravillosa. Y mira qué guapa es, y mira qué tal, y qué bonito, mira y tengo que volver a eso, ¿no? Porque si no te acostumbras, y bueno, bueno, claro, si ya lo sé que esta mujer, si ya lo sé, pero pues ese esfuerzo también hay que hacerlo, ¿no? Hay una parte de esfuerzo por nuestra parte para poder hacerlo. Y la consagración, te digo, es que es eso, no es simplemente que la transustanciación, que el pan se convierta en cuerpo, es que es ese momento de la pasión, es todo es la pasión. Y por eso es tan importante y por eso es tan central y la comunión se hace después, ¿vale? Y justo haces la reconciliación y la paz y el Padre Nuestro y pides todo lo demás
que es fruto de la cruz de Cristo. Es fruto de eso. Todo lo demás, todo lo que podamos vivir, es fruto. La paz que nos podemos dar, la damos por gracias a la cruz de Cristo. El poder llamar a Dios Padre y decirle Padre nuestro y volver a tener esa relación filial es gracias a Cristo y a ese momento. Ese momento es el más importante del universo. Por eso es tan grande, pero sabiendo y siendo conscientes de que eso está pasando ahí en cada misa y da igual el sacerdote, lo bueno o malo que sea. Mientras que sea un sacerdote legítimamente ordenado, evidentemente, que tenga la materia, la intención, etcétera, eso se va a dar allí. Y eso es una maravilla. Eso es un espectáculo. Pero claro, no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso está también la fe. Y por eso yo empiezo muchas veces retiro pidiendo fe. Señor, aumentanos la fe para que te podamos ver. Me enrollo mucho, ¿verdad? Muchas Pero, gracias. Relacionado con esto, ¿por qué Jesús quiso quedarse con nosotros bajo las especias de pan y vino? pues mira, hay un libro del Papa Inocencio III que habla sobre misa, que es un espectáculo. Y por ejemplo, una de las cosas que dice de por qué, ¿no? Dan varias razones, ¿no? Pero una, por ejemplo, es muy fácil de entender y es porque no somos caníbales. Si nosotros tuviéramos que comer un trozo de carne viva sangrando, sería mucho más complicado para nosotros. Entonces, por un lado, es verdad, o sea, un lado es una de las razones. Es que, tú imagínate que lo viéramos, que es otra de las razones, para trabajar la fe. Porque yo no estoy viendo eso. Entonces, da varias explicaciones, ¿no? Una es, por ejemplo, para trabajar la fe, otra es para que sea más fácil de asimilar y de comer. Es que si no sería bastante más complicado para cualquiera porque no somos caníbales, ¿no? Y luego, fíjate también, a nivel práctico, bueno, luego la simbología que hay de elementos machacados, o sea, para tú, todos los elementos, toda la materia que aparece en la misa está triturada y machacada, que es de donde viene, porque Cristo ha sido totalmente machacado, ya desde Getsemaní, y a lo que yo también en teoría tengo que ir, a ofrecerme, Señor, me puedes triturar si quieres, aquí me vengo contigo, ¿no? Pero el pan es la comida más básica en todo el mundo. Y el vino, con el alcohol, se puede conservar. Si yo tuviera que ir a conservar con un zumo normal, sería más complicado. Sería mucho más complicado. ¿Vale? Entonces también a nivel práctico lo tiene. Es por la simbología, es porque es más práctico y luego también a nivel de la fe. Fijaos, no hay nada absolutamente ninguna religión que se compare con eso. Nada. Porque dice, todas las religiones son iguales. Y yo se lo decía yo, ¿eh? Yo como ateo. No hay nada que se compare con eso. No hay nada que se pueda pero ni parecer, ¿no? Entonces, cuando tú abres con la puerta fe y ves eso, es una maravilla tan grande, un disfrute, en realidad eso, ¿no? Que te ayuda. Entonces, bueno, yo hasta lo que sé son esas cuatro razones que te acabo de decir. Y luego seguramente Dios sabe otras que yo a mí se me escapan, que seguramente que porque no hace nada, porque sí, no es caprichoso. Pero, pero mira, fíjate, el pan y el vino, ahora normalmente no lo hacemos, estamos muy desconectados de eso, pero cuando empieza es algo que sale fruto del trabajo, ¿verdad? De tu trabajo y también reconoce de lo que te ha dado Dios. Una mezcla entre lo que ha dado Dios, que te provee Dios, del trabajo, de tu trabajo, de cómo lo llevas, ¿no? Y eso es lo que va a entregar y eso es lo que se va a transformar. Eso simplemente es el pan y el vino ya que se ofrecía también como un sacrificio solamente de pan y vino, que no había, no, en algunos, la minjá, que era un eucarístico, no era de acción de gracia. Entonces también tiene toda esa simbología, ¿no? Porque es de la creación, viene del campo, de tú me entregas mi sustento, este es el sustento básico, y yo te lo devuelvo y te lo entrego, y en eso es lo que se transforma, y así lo podemos, que estamos acostumbrados a comerlo. En fin. Buah, es que hay tantas cosas, o sea, está claro que es que hay muchísimas cosas,
Pero yo, al hilo de lo que estábamos hablando antes también, de cosas que nos pueden ayudar a lo largo de la liturgia para no distraernos, ¿no? Como pues signos o formas de estar ante, yo qué sé, escuchando pues todas las lecturas o cuando nos arrodillamos o cuando rezamos pues el Padre Nuestro, o sea, todos esos gestos y luego también todo lo que podamos ver de las velas, no sé, ¿qué Mm. cosas dirías tú que tenemos que prestar más atención para que también nos ayuden a meternos en la celebración? Claro, es que la iglesia lo que hace es ponerte muchos signos, o sea, muchos símbolos para que te lleven a la realidad que no ves, ¿no? Signos visibles para que te transporten, tú a través de eso te puedas transportar a lo que no ves. Entonces, claro, una de las cosas que es necesaria, por eso te pide la iglesia que tenga una profundización en las escrituras, porque luego tú te vas a encontrar cosas en la iglesia, en el templo, en la misa, que están haciendo referencia a esas cosas. Entonces, claro, lo ideal sería primero empezar por formación, un poco de formación en la escritura y en liturgia, y luego hay un libro de instrucciones de la misa que se llama La Instrucción General del Misal Romano, que está gratis online, y entonces ahí te va explicando muchísimas cosas. O sea, yo iría lo primero, me iría al catecismo y a ver qué habla de la Eucaristía, ¿vale? De la Eucaristía, porque da mucho significado, por ejemplo, al Padre Nuestro, a todo, a todo. Bueno, luego tienes en el catecismo el Padre Nuestro bien explicado, ¿no? Pero te va a ver la Eucaristía, te va a ver el Padre Nuestro y luego te va la instrucción general del misal romano. Y ahí te va a explicar también muchísimas cosas. Porque no es lo mismo hacer las cosas con sentido que sin sentido. ¿Por qué lo haces? Porque sí. No es lo mismo, o sea, está bien hacerlo, bueno, pues yo no lo sé, hay cosas que pues yo me fío, etcétera, pero cuando entiendes el sentido, pues lo puedes vivir mucho mejor y sabes por qué hace las cosas también, ¿no? Y la iglesia quiere eso, quiere que conozca las cosas y Dios quiere que lo conozca a él y que conozca por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que al final, porque si no sería muy largo de contar, porque sería de cada parte y cada símbolo, y sería mucho, o sea, hay libros y libros, entonces, ¿no? Pero digo, por ejemplo, yendo a eso que sería lo más básico, ahí va a desvelarse, a revelarse un montón de cosas y darle mucho sentido y significado a cada parte de la misa. Entonces, mi recomendación, más que decir yo algo puntual, es ir por lo menos al catecismo y a la instrucción general del misal romano. Y de posturas que me has dicho, mira, voy a decir voy a decir tres cosas. Una, que también además el Papa ha hablado sobre eso, el silencio. El silencio forma parte de la liturgia. ¿Vale? Silencio. El recogimiento interior. Hace falta, ¿no? Entonces hay partes que van con silencio. Y te lo dice, ¿no? Por ejemplo, después de la lectura, después de la homilía, después de la comunión, un sagrado silencio. Antes de empezar la misa, prepararse, rezar, estar en silencio. Después de la misa, para agradecer, para intentar escuchar a Dios, que a veces, por eso hay silencio, porque si no, ¿cómo escuchamos a Dios? Si estamos hablando todo el rato nosotros, o cantando, o hablando, que es muy fácil rezar de estoy yo, porque Señor esto, porque Señor lo otro, es muy fácil. Es decir, ahí justo en la misa, y ahí delante de Él, o ahí en la comunión, son los mejores momentos para que Él te hable. Y entonces, entonces, no posturas, sino te hablo primero de silencio. De posturas, lo que quiero decir es que la iglesia quiere, la intención que tiene, como vamos a intentar tener una comunión con el cuerpo de Cristo, con todos los demás miembros, a vivir esa unión que tú decías también tal, quiere que todos tengamos las mismas posturas. O sea, para que nos sintamos uno, ¿no? Una sola cosa, ¿no? Ahí. Entonces, es importante, pues, que no cada uno haga lo que quiera, sino que nos unamos a lo que pide la Iglesia, en la instrucción general del misal romano viene, que cuáles son cada postura. Y luego también yo quiero hacer una referencia explícita a que en la consagración hay que arrodillarse. La iglesia dice, evidentemente, como madre, hombre, si usted tiene un problema en la espalda, no puede porque cuánto, pues hace una reverencia profunda, lo que más que pueda. Si no puedes, no puedes. Pero en general sí, porque es lo que. Primero, porque es lo debido, porque es la respuesta o sea, ante tanta humildad que se va a convertir en tu alimento, pues que responder con humildad, ¿no? Pero en toda la escritura siempre está relacionada la adoración con la postración. En el cielo se ponen de rodillas.
En la liturgia del cielo se ponen de rodillas. Cristo se ponía de rodillas. Entonces, la Iglesia pone en la misa un momento en el que todos nos debemos de poner de rodillas, ¿no? Que es en la consagración. Entonces, ese momento es muy importante, pero los demás también, o sea, digo, los demás tenemos que mantener esa unidad, hacerlo, pero sobre todo, claro, tener ese momento, si no vive ese momento, en ese momento que estamos diciendo que es tan maravilloso, tan impresionante, que es abrumador, pues la mejor forma de recogerte, de vivirlo, y es con amor y reverencia, ¿no? Esa reverencia también, decía antes Marta, la solemnidad. Es que es parte también de la liturgia, la reverencia, es un don del Espíritu Santo, ¿no? El temor de Dios, esa reverencia, filial, esa reverencia ante algo tan grandioso, nos ayuda a vivirlo. O sea, las posturas, como no somos ángeles y tenemos un cuerpo, nos ayudan, nos ayudan a nosotros a hacerlo partícipe de lo que estamos viviendo. Entonces, que respondamos con postura es importante para eso. Y, y luego en simbología, por decir un símbolo que a lo mejor y decía Fátima para la consagración, que yo pongo un vídeo en el retiro, cuando están levantando, un sacerdote está levantando a Jesús, pongo en paralelo elevando la cruz de Cristo, cruz elevando en la pasión de Mel Gibson, se van levantando, ¿no? Porque él decía, bueno, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, atraerá a todos hacia él y estaba significando la muerte, de cómo iba a morir, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo en la simbología es pensar ahí en cuando lo están elevando en la cruz, ¿vale? Y lo otro que me ayuda mucho es cuando levantan el cáliz. Esto es que, claro, yo en el retiro lo voy explicando poco a poco, pero os lo cuento. Esto es también, pues, como las copas que se hacían en la Pascua judía y las copas que se hacían en las bodas judías, ¿no? Entonces, era una forma de pedirte la mano y de que tú dijeras sí, ¿no? El toma y bebe, en vez de ponerme de rodillas y ofrecerte un anillo y decir, ¿quieres casarte conmigo? Lo que se hacía, aparte del regalo, es darte una copa de vino y decir, toma y bebe. Eso es lo que tienen los apóstoles en la última cena. Toma y bebe. Y dirán, ¿qué me está diciendo? Ellos tienen sus cálices. Oye, ¿qué me está diciendo? ¿Me está pidiendo la mano? Dice, vale, pero eso era la primera parte de la boda, es como la petición de mano. La segunda parte, que se cierra con otra copa, también, luego Jesús la tiene en la cruz. Entonces, ahí, yo normalmente, eso lo hago yo, ¿vale? Esto es una cosa mía. Pero como sé que es esa copa y esa alianza donde se sella, donde te casas, la cruz es el altar de Cristo para su boda con la iglesia, cuando me enseña la copa es como la petición de mano y le vuelvo no solo en la fiesta, sino en la cruz. Y entonces me lo imagino y digo, como si me lo estuviera ofreciéndome y diciéndome en la alegría y en las penas. Y digo, sí, quiero. En la salud y en la enfermedad, hoy que te duele esto, digo, sí quiero, ¿sabes? Sí quiero también cuando estoy mal, ¿no? Como en una boda. Entonces, a mí eso me ayuda, me lo imagino, que es Cristo que me lo está enseñando, porque es Cristo el que me está enseñando su cáliz, su sangre, y decirle, yo en la cruz también quiero. No solo en la petición de mono con la fiesta, sino en la cruz, que es complicado. Claro. Entonces, a mí, por ejemplo, en la consagración, verlo así, con esos significados que tiene, y verlo, imaginarlo y pensarlo, me ayuda mucho. Y luego decirle, Señor mío, Dios mío, y qué abrumador. Yo a veces le digo, yo quiero y tú, porque hoy no estoy muy bien. Tú sigues queriendo, lo pasa y dices, sí, él siempre sigue queriendo. Él siempre es fiel, ¿sabes? El que no soy fiel soy yo. Pero, pero bueno, así, por ejemplo, me ayuda a mí a vivirlo. Por ejemplo, esos dos partes, esos dos símbolos, digamos, esos dos que hay ahí en la Mm. misa. Pues sí, es que la formación es fundamental para poder seguir al 100% la misa, ser conscientes de lo que estamos viviendo. Al hilo de lo que estás diciendo, también, o sea, el hecho de arrodillarse, aparte de ser un acto de respeto, también ayuda al recogimiento, ¿no? De ser conscientes de lo que tenemos delante, que tenemos a Jesús y también, pues, para adorarle mejor. Eh,
Y también siguiendo con el orden de la misa, antes has mencionado que querías comentar como las condiciones para comulgar. Si puedes recordarnos cómo debemos de comulgar para que así también pues todos los oyentes lo sepan. Sí, pues, a ver, hay tres requisitos que te dice la Iglesia. Uno es el ayuno eucarístico, tienes que estar 1 hora sin comer antes, ¿vale? Luego, claro, cuando tú has ido y vas a comulgar, el sacerdote, pues tienes que discernir, saber qué es lo que vas a recibir. Por eso te dice, y te lo muestra y te dice, el cuerpo de Cristo, y tú dices, amén, porque yo me creo que eso es el cuerpo de Cristo. Pero la más importante de todas esas, que viene ya en la Sagrada Escritura, ya viene con San Pablo a los Corintios, es estar en estado de gracia. O sea, no puedes ir a comulgar si no estás en estado de gracia, ¿vale? ¿Por qué? Pues eh, porque como con cualquier pecado mortal te estás haciendo un daño a los demás, a la iglesia, a ti y a Dios. O sea, cualquier pecado es algo malo que te estás haciendo, ¿no? Pero no avisa, no avisa. Entonces, mira, voy a leer un momento. En la carta a los Corintios dice San Pablo, dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Y luego, por ejemplo, el Corpus Christi que acabamos de celebrar, hay una secuencia de Santo Tomás de Aquino, si se lee entera, hay una parte que dice, por ejemplo, recíbenlo buenos y malos, mas con suerte dice igual, de vida o de muerte. Es muerte para los malos y vida para los buenos. Mira cómo un mismo alimento produce efectos tan diversos. Entonces, esto que digo yo, quiero hablar de esto es por dos cosas. O sea, una, porque además a mí me consta en primera persona de que es así, de que no se puede, ¿vale? Porque me pasó por una vivencia mía, ¿vale? Y luego porque justamente lo que vamos es a llenar, tiene que ser un alimento de vida y vida eterna. Y si no se recibe bien, no solo no es que no recibes vida, sino que recibes muerte, ¿vale? No es. Entonces, sé que no es un tema popular, sé que no se predica mucho, que a lo mejor pues no es lo que gusta más escuchar, ¿no? Pero justamente por eso también yo siempre lo digo y lo pongo en retiro y cuando doy testimonio siempre lo cuento mis experiencias que no voy a contar ahora aquí, pero la cuestión es que por amor ya no solo a Cristo, sino también a ti mismo, ¿no? O sea, yo por amor a los demás tengo que informarle y decir, oye, porque yo quiero tu salvación, quiero que vivas y quiero que salgas mejor de lo que has entrado, tienes que saber que tienes que recibirlo en estado de gracia, ¿no? Entonces, eso lo pide la Iglesia en el catecismo, yo he puesto estos dos ejemplos, pero que vienen en la liturgia de las Sagradas Escrituras, pero en el catecismo también te lo dice, en muchas formas. Entonces, eso se ha dejado de lado, ¿no? Mira, en la Edad Media empezó en el siglo VII, pero empezó la gente a ser consciente de que era algo tan sagrado y eran conscientes de que si no estaban en estado de gracia, no debían de comulgar, que la gente empezó a no comulgar nunca. O sea, iban a misa, pero no comulgaban, nunca. Porque tenían esa conciencia de que es algo tan santo y tan sagrado que yo no merezco, que no puedo, y a ver si por si acaso. Entonces, es cuando en el siglo XIII, creo que no sé el 13, 14, si siglo XIII, la Iglesia en el Concilio de Trent dice, es cuando este mandamiento que nos llega a nosotros ahora es obligatorio comulgar al menos una vez al año. Porque dices que tienes que recibir la vida y tienes que recibirlo en los sacramentos. Tú tienes que unirte a Cristo, ¿no? Y es parte de tu salvación. Entonces, por lo menos una vez al año. Bueno, confiésate y comulgas. Por lo menos, ese día por lo menos tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, lo ideal es confesarse, que es gratis, pues con frecuencia, aunque no tengas, no seas consciente de pecados mortales o no lo creas, porque eso también es otra cosa. O sea, no ir a misa un domingo es un pecado mortal, ¿vale? A lo mejor nuestra visión de pecado mortal no es la de Dios y nosotros lo que queremos saber es cuál es la visión de Dios. Entonces, por eso tenemos que ir y vernos el catecismo y los 10 mandamientos, etcétera, y,
Y entonces ese problema que había en la iglesia, es que no vienen a comulgar, es que no quieren comulgar la gente. Ese problema ya no lo tenemos hoy. Ya es... Mira, me contaba justamente el padre Miguel Segura que estaba en un culto de la iglesia de Filadelfia, de un barrio gitano, y les decía en el culto, cogían pan Bimbo, unos vasos de plástico con vino, o no sé qué echaban ahí, y les decía, esto no es el cuerpo de Cristo, y esto no es la sangre de Cristo. Y decía bien porque no es. Pero decía, pero solo se puede acercar a comulgar quien esté en una verdadera unión con Cristo. Y van muy pocos. Y sin embargo, en la misa que sí es, lo hemos banalizado totalmente muchas veces, ¿no? Y eso al final, pues, es un mal y hace un daño. Por eso yo también lo digo, por eso he dicho, quiero decirlo también, porque es un mal que se hace en general y en particular. Entonces, oye, yo me confieso, si es que Dios te lo da gratis y te perdona. Si es que antes era mucho más complicado poder confesar tus pecados. Ahora lo tienes muy a mano y gratuitamente. Oye, pues incluso hay un documento por la iglesia que dice que, o sea, en pecado mortal, que ni vaya a misa. Y dices, pero bueno, ¿pero qué está diciendo la iglesia? Pero es que es lo que decíamos antes del amor. O sea, si yo amo a Dios y cometo un pecado mortal, que yo además no sé cuándo me voy a morir, lo lógico sería que yo en cuanto pueda me voy a confesar. O sea, no espero ir a misa. O sea, yo en cuanto pueda confesarme. Entonces, y sabemos que hay una condición perfecta, sabemos otras cosas que hay, ¿no? Pero por lo menos digo a nivel de lo que es la norma. Lo que es la norma es, oye, eh, que para eso también está la confesión sacramental, porque cuando te absuelve, o sea, tú si dices, yo me confieso con Dios directamente y ese tipo de cosas, tú no sabes seguro si está en esta gracia, si ha recibido ese perdón, pero con un sacerdote, cuando el sacerdote después de escucharte te da la solución, tiene la garantía de que tú has sido perdonado de esos pecados y puedes ir a comulgar. Qué maravilla, si es que es todos regalos, es todo regalos, hay que verlo así, son todos regalos, inmerecidísimos. Entonces, oye, pues voy y luego voy a comulgar con esa tranquilidad y a vivir esa unión tan grande, ¿no? Con Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las condiciones. Y luego, esas son las condiciones, digamos, los requisitos que te pone la Iglesia, los mínimos que ha revelado también. Dios ha revelado que no se puede comulgar sino en esta gracia, ¿no? Pero luego yo una cosa que añado, que es un poco ya por no ir por los mínimos, ¿no? Porque en el amor no vas la letra pequeña de lo mínimo. Pero por lógica pura sería ir a recibirlo con amor y humildad y con reverencia. O sea, es que no sé cómo, o sea, si tú crees que eso es así, es que debería de salir, ¿no? A veces no, ¿no? Pues, y a veces a lo mejor pues, me tengo que imponer, pero es decir, oye, con cuanta más amor, fe, con fe y a recibirlo con fe, y a recibirlo con amor, con gratitud, con referencia, no decir, oye, esto es mi derecho, porque ¿quién tiene derecho a algo así? Nadie tiene derecho a algo así. Entonces, un regalo inmerecido y decir, wow, de que me desborda, que me abruma, pues ya recibirlo con esa actitud. Eso va a hacer también, o sea, sin que te pongas, que te abra a poder recibir más gracias, a que Dios pueda obrar más en ti, ¿no? Porque Jesús es súper humilde, ¿no? Para acercarte, pues, tú respondes con humildad y es que esto es como se multiplica, ¿no? Va tú, y va aumentando exponencialmente. Entonces, bueno, eso aunque no sea, la iglesia también te lo pide, ¿eh? Y te dice que vayas con decoro, sí que te lo dice, ¿no? No te lo pone como norma, ¿vale? Como una ley positiva, pero sí que te dice, oye, hay que ir. Te dice, y lo dice la iglesia, por ejemplo, con el gesto, el vestido, el tal, porque dices, es que fíjate lo que voy a hacer ahora. O sea, es que esto es muy grande. Es que esto, y es tan fácil y tan cercano que no lo valoras, ¿no? Y dices, mira, es lo que dice, no, el Papa es que solo viene una vez y a lo mejor no viene más, ¿no? Pero lo que estás diciendo, pero es que esto vale muchísimo más. O sea, es verdad. Entonces, hay que luchar contra eso. Esto es muy fácil, es muy cerca, bueno, es muy fácil y lo tenemos nosotros. Mi padre me asegura, cuando va a Guinea a veces hay una isla que tiene una misa al año. Entonces, para nosotros es muy fácil, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. O sea, decir, guau, pues todo lo que pueda
pero que vaya unido con ese amor y con esa gratitud, ¿no? Y decir, wow, es que yo no me lo merezco. Además, vives mucho mejor siendo agradecido. Yo cuando se lo digo a mi hijo es así. O sea, si tú crees que algo es tu derecho y si no te lo dan te enfadas, vives amargado. Y dependiendo de eso, cuando tú crees que no y que es un regalo, ¿sabes? Pues vives mucho mejor. Vives muchísimo más contento, con mucha más paz y lo valoras, ¿no? Que se trata también de eso, de valorar el tesorazo que hay. ¿Cuántos protestantes hay que tienen una fe enorme, entregado y tal? Y a mí me da una pena enorme porque no tienen la Eucaristía. No creen en la Eucaristía y no la tienen. Y dice, wow. ¿Sabes? Que incluso que creen en Cristo, porque se pone un ateo, ya dice, yo lo sabía, dice, no te pueden ni imaginar lo que tienes. Ellos que, digo, qué pena, que lo tienen ahí. Y yo a veces también, por eso también hablo de la Eucaristía, ¿no? Porque digo, a ver si alguno escucha, se interesa un poco y dice, wow, es que, y yo he visto conversiones en protestantes que esto dice, pero de verdad, pero esto es de verdad, pero entonces que no soy digno, es que no voy a poder. Y digo, oye, tú tranquilo, que digno no es nadie. Digno no es nadie, por eso lo repetimos, Señor, yo no soy digno. Y tenemos que ir ahí como si no fuéramos dignos. Es lo que digo, nos creemos lo que decimos. Entonces, yo es que no soy digno. Yo tengo que ir allí sabiendo que no soy digno, pero el que lo dignifica es él, inmerecidamente. Yo cómo voy a hacer nada que sea merecedor de eso. Imposible. Entonces, bueno, pues eso. Lo que diría yo para ir a comulgar. Qué Y con bonito. mucho... ¡Ay! ¡Ay! Perdón. Perdóname que diga una cosa. Y teniendo, siendo muy conscientes de que en cada partícula está Cristo entero. Entonces tener mucho cuidado, que no se caiga nada, ninguna partícula se caiga y se pierda porque es Cristo entero. ¿Vale? Eso también lo tenía que decir. Qué bonito. O sea, me ha encantado cuando he empezado diciendo que ojalá este episodio nos ayudase como a ir a la Eucaristía con, pues eso, más conciencia, con más amor, con más ganas, con más fuego. Pues después de este episodio, yo al menos como tengo ganas ya de que sea mañana y poder ir ahí con esta nueva, ¿no? Mirada, perspectiva, con esas ganas de fijarme en los detalles que has dicho. Así que me ha encantado. Y es que es tan bonito el pues que Jesús está todo, o sea, es completamente entero ahí. eh, o sea, es increíble, ¿no? Obviamente es tan inhumano, ¿no? Que nos cuesta un montón, pero como es lo que has dicho, ¿no? Como intentar poner esas gafas de la fe, de conocerle para creerlo y pedirlo, pues yo creo que a todos los oyentes comparten, ¿no? Es lo que hemos podido experimentar nosotras aquí de primera mano grabando contigo, que ese es crecer ese deseo es que necesitamos, de esa necesidad que tenemos de Jesús, que es que la podemos colmar, ¿no? Que Jesús está ahí, que nos está esperando. Así que muchísimas gracias. Yo supongo que hay gente que, A como vosotros. nosotras, tiene ganas de ir a un retiro tuyo. Entonces, si nos puedes decir un poco, no sé, cómo los podemos encontrar o cómo te pueden buscar, si alguien quiere hablar Ah, contigo, algún correo electrónico, no lo sé, una página web. sí, bueno, a ver, es que lo llevo un poco mal eso. No, no estoy dando mucha promoción así. Mira, yo hice una página de Facebook que se llama Misterios de la Misa, ¿vale? Creo que se llama Misterio de la Misa, no sé si, es que no sé ni cómo, es que no me meto mucho. Misterio de la Misa es Tesoro de la Eucaristía, creo que es así, porque era el nombre del retiro. Que ahí pongo, lo único que hago es poner cuándo es el siguiente retiro, básicamente, no hago nada más, ¿no? Si Y no, no tengo, y luego tengo un correo que es misteriosdelamisa@gmail.com. Entonces, hombre, no sé si me escriben y dice yo soy de esta ciudad y cuando hay un retiro por allí, pues puedo avisar, ya está. Y si no, pues con lo del Facebook, pero es que yo no, es que no soy muy malo. Por ejemplo, no uso prácticamente redes sociales, ni Instagram, ni cosas así. Entonces, lo único que tengo para decir dónde está, aparte de Lourdes, que ella lo pone en el Instagram. y sirve. Eso iba a Ah, decir que bueno, luego también tú nos lo pasas y lo compartimos, pero sí, el Exactamente. correo. Podemos ir tu se lo, altavoz. sí, sí, se lo paso también a Patricia hay una página que se llama Me Voy de Retiro, mevoyderetiro.es o algo así, y pone mucho retiro de por toda España, y a ella también se lo mando. Y ella creo que lo comparte también y tal, creo que sí, vamos. Entonces, bueno, esas son las formas en las que tengo. Y luego, yo cuando voy a ir a una ciudad,
pues a la gente, si conozco a alguien de esa ciudad, se lo mando, o las personas que lo organizan lo envían, y yo se lo mando a gente de allí, pero que lo conozco y ya está. Pero bueno, esas son las fórmulas. Pero Perfecto. hoy hemos hecho un mini retiro. Me había dado más tiempo, porque había dicho, bueno, 40 minutos, pero al final no han sido 40. Es que no se podía cortar, pero es verdad que nuestro objetivo también era, pues eso, encender el corazón de la gente que nos escuche para que quiera saber más y vaya a la Eucaristía sabiendo, pues mínimamente lo que se celebra y seguir creciendo y seguir, no sé, pues buscando al Señor, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, José Manuel, por A vosotros, aceptar nuestra invitación. También a muchísimas vosotros. gracias a todos los que nos escucháis. Y pues ojalá os sirva este episodio y que, pues si Dios quiere, nos vemos en el próximo episodio. O en Covadonga, que nos vamos a Oh, las jornadas eucarísticas marianas juveniles en un mes, Pues entonces. nos vemos allí. ¿en serio? ¡Qué ilusión! ¡Qué Sí, porque guay! mis hijas van a ir con un campamento y después del campamento terminan allí. Y entonces me dijeron una monja que si le acompañaba yendo a la GMJ, le acompañaba, que no sé bien lo que voy a hacer, pero le he dicho que sí. Pues entonces hablamos para vernos. ¡Qué Así pues, fuerte! allí nos vemos. Dios ¡Qué mediante nos vemos allí. alegría! ¡Qué Sí. guay! Pues nada, un abrazo a todos y nos vemos, como ha dicho Lourdes, en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Hasta luego. Adiós.